No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 21 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Iñaki de la Torre aquí a mi lado. Hola, Iñaki. Hola, buenas tardes. Hoy tomamos café con Pablo Ordaz, periodista del País. Pablo, buenas tardes. Hola, Marta. ¿Qué tal ayer en Cibeles? Muy bien. Ahí me metieron casi a la fuerza. Porque tú no Fui. disfrutaste nada. Hombre, sí, ya una vez puesto se disfruta, ¿no? Pero bueno, ahí fui porque quería ir mi hijo, que tiene 21 años y que, bueno, como todos los de esa edad son unos insensatos, sobre todo de queriendo ir con su padre. Y nos metimos ahí, fuimos temprano porque por la novedad. Y nada, claro, una vez que te metes ahí, imposible salir. Y es impresionante la cantidad de gente. Luego la verdad es que desde fuera, ¿no? Lo que vemos en la tele, dice, ¿cómo pueden estar ahí? Bueno, pues no, se convive más o menos, ¿sabes? Es como si estás en una noria, ¿no? Eso de vamos a llevarnos bien, ¿no? Sí. Pues un poco esa es la historia, ¿no? Que con la muchedumbre que erais, Pablo, la pregunta es ¿por qué no fuiste a Cibeles, a los que no fueron, ¿no? Que son los que tienen que explicarse. La mayoría estabais allí. Exacto. Bueno, eso como en el 68, ¿no? Sí. No, vas donde te dejan que vayas, ¿no? Porque hay un momento en que ya la marea te lleva y donde te quedes, te quedaste. Y bueno, la verdad es que merece la pena, yo creo, ya por contarlo, porque ayer la verdad claro. Es que es una paliza. Bueno, el paréntesis de la alegría por la victoria del Mundial yo diría que ha terminado, y si los nombres propios del día ayer eran Rodri, Lamine, Cucurella, los nombres propios de hoy son María, son Rosana, al menos 2 mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas en Toledo, en Málaga. Hay una tercera hallada muerta con signos de violencia en Benavís, en Málaga también, y la Guardia Civil está trabajando para determinar las causas y saber si es un caso de violencia machista. Algunas de estas mujeres estaban en el sistema Biogen. María supuestamente acordó con su pareja archivar su caso. Rosana no constaba en el sistema. Igualdad ha convocado el comité de crisis, donde están varios ministerios, los cuerpos policiales, la Fiscalía, después de estos últimos crímenes machistas. Vamos a saludar a Sonia Bácaro, que es psicóloga clínica, es forense. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Gracias por asomarte a la ventana. Siempre o habitualmente y te llamamos, te buscamos cuando ocurre algo así que la verdad es que a mí me hiela la sangre. Estamos escuchando durante todo el día que en verano el riesgo de sufrir violencia machista aumenta, o al menos en los periodos vacacionales. También ha podido influir el Mundial. ¿Cuál es la razón? ¿Es que se convive durante más tiempo? ¿Qué explicación le encuentras tú, Sonia? Ya, o sea, la razón siempre tiende a querer dar algún motivo de explicación. La explicación es mucho, no sé si más simple, pero sí más global. Este es el machismo de toda la vida, que lamentablemente continúa asesinando mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces, hasta que no se decrete un estado de alarma, hasta que no haya de verdad una tolerancia cero, yo creo que esto no va a poder acabar, pero no tiene que ver ni el clima, ni la luz, ni el viento que sople de ningún lado. Esto es machismo puro y duro. Individuos que todavía hoy conviven entre nosotros y que se consideran con el poder y la potestad de asesinar mujeres porque son inferiores y porque se las consideran de su propiedad. Sí, pero hay una cosa, es verdad, los asesinatos por desgracia están estancados desde hace años, los asesinatos de violencia de género, prácticamente uno semanal, medio centenar al año. Es verdad que no hay ni tolerancia cero, ni siquiera una tolerancia para felicitarse, pero no ha aumentado la intolerancia frente a estos hechos, no ha aumentado la situación. Estamos encontrándonos con asesinos, presuntos asesinos en nuestros casos, nacidos en los 80, es decir, ya sin ninguna vinculación, ni con una España antigua, ni con valores clásicos, tradicionales. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando eso, que el machismo sigue gozando buena salud y que lamentablemente hay un cóctel que para mí es doblemente de alto riesgo, que es que ahora surge un negacionismo de este tipo de violencia que quiere mezclar todo en la misma bolsa, cuando en realidad este es un tipo de violencia puntual, es el asesinato de la mitad de la población del mundo. Por lo tanto, creo que amerita un estado de alerta al estilo que en su día el mundo se puso cuando fue el 11S. 20 años después seguimos desvistiéndonos en los aeropuertos y en todos los sitios de viaje, y a nadie se le ocurriría hacer una broma en esos lugares con que tiene una bomba o algo parecido. Yo quisiera que algún día con este tipo de violencia lleguemos al mismo sitio. Sonia, ¿tú no crees que, porque cuando ahí están las cifras, dicen, bueno, pues se mantienen, ¿no? Pero no es una bomba de gas, una bombona de gas que explota, ¿no? O sea, una mujer que muere es verdad que puede ser por un momento de ira de la pareja, del marido, del novio, pero al final es una violencia de persecución, ¿no? Quiero decir, seguramente antes mucha gente en su entorno, algunas personas en su entorno, los padres, los primos, los hermanos, han visto, ¿no? Y fundamentalmente unos espías estupendos que habría ahí, que somos los hombres, ¿no? No falta dar el paso ese adelante de cuando vea pues el chiste, la broma, la bofetada, la aguantada. Quiero decir, no esperar hasta que la bombona de gas explote, la ira, que no la educamos desde pequeño, todo ese tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer? Porque claro, luego hablamos del machismo en general, todos estamos de acuerdo en todo eso, es verdad que estamos mucho más concienciados en teoría, pero habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que poner alguna medida que empiece a funcionar. Menos del 2% de las denuncias las presentan familiares. Eso es. ¿Qué se puede hacer, Sonia? Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que tú planteas y creo, por eso yo hablaba de tolerancia cero, porque esto no se puede tolerar ni lo más mínimo, que cuando uno escuche cosas del estilo de te voy a matar o ¿por qué no te callas? O callada estás mejor, etcétera, etcétera, poner freno a esas violencias, la desvalorización, o sea, las amenazas cotidianas. Eso es tolerancia cero, eso no se tendría ni siquiera que hacer como chiste.
el ejemplo que yo di de a que a nadie se le ocurre hoy en día en un aeropuerto hacer una broma con una bomba, tendría que pasar lo mismo con este tema. Pero claro, si empezamos negándolo, diciendo que todas las violencias son malas, claro, o sea, todas las violencias es ninguna violencia. O sea, por lo tanto, la violencia contra las mujeres es una violencia específica y tiene una escalada, no forma parte de un ataque de ira. Estos individuos saben muy bien lo que hacen, lo planifican. Ellos mismos dicen, de la cárcel se sale, pero tú no, de la tumba no. Y o sea que están absolutamente concienciados de lo que van a hacer. Incluso a veces hasta en las prisiones los aplauden, entre comillas. De verdad, esto es algo que o nos ponemos a por ello todos, nos entendemos que todas y todos estamos convocados y somos parte de la solución, o esto no se va a poder remediar. Tampoco con decir se congela la cifra podemos decir que está bien, porque nadie pretendería que se hubiesen congelado las cifras de, por ejemplo, de atentados terroristas. Claro. Nadie podría convivir con esa cifra. ¿Por qué podríamos normalizar esta otra, no? Sí. Yo entiendo que tú lo que apuntas es que no va, o pareciera que no va a más, entre comillas, pero es que eso ya es muchísimo. Oye, decía Marta, nos recordaba que solo el 2% de las denuncias las presentan familiares que están alrededor asistiendo, lo que decía Pablo. Pero yo quería saber si sabemos con algún dato estadístico, lo que sea, ¿cuál es el motivo principal por el que las mujeres no se atreven a denunciar o no denuncian? Bueno, yo creo que uno es que tú acabas de mencionar, el entorno. El entorno no es solo el familiar, también es el institucional, es el sistema. El sistema y las instituciones no son muy amables cuando una mujer va a denunciar. Uh-huh. Es verdad que hoy en día hay muchos funcionarios y funcionarias muy bien formados que están concienciados, pero las mujeres lo que cuentan es: he ido a denunciar y me han dicho que esto no es verdad. He ido a denunciar y me han cuestionado si estoy muy segura. O sea que todavía esas escenas siguen sucediéndose. Con lo cual, hablemos de todo el entorno, no solo el familiar, que ya es muy importante porque es el que convive con ambos, pero también el sistema y las instituciones, por supuesto, tendría que ser parte de poner el freno a esto, ¿no? A mí me parece muy bajísima, desde luego, la cifra que ha dado Marta del 2%, nunca lo había imaginado, pero también me parece un poco naif, porque lo hemos escuchado ahora también en el boletín, en boca de una representante del gobierno, un poco ingenuo, claro, que las familiares o las amistades o los conocidos o los compañeros de trabajo, claro, no pueden hacer esa labor. Estamos al encuentro de dos personas adultas. Yo no sé si se puede, por ejemplo, se puede replantear, Sonia, la vida en pareja, se puede replantear lo de los alejamientos, dar más un alejamiento ya no solo como condena, sino como preventivo, como una situación que se ve que hay una tensión que puede estallar, y decretar ese alejamiento. Es decir, eso serviría de algo, porque esto solo ocurre, la violencia que siempre, mayoritariamente, abrumadoramente, es el hombre contra la mujer, solo ocurre en ese ámbito. No ocurre en el ámbito laboral, no ocurre en el tráfico, no ocurre en las calles. Es decir, habría que replantearse el funcionamiento de la pareja, habría que replantearse los alejamientos. Es verdad que los asesinatos, que es la violencia de género extrema, ocurre en el ámbito íntimo, digamos, o de pareja, y no en el trabajo o en la calle, entre comillas, pero el machismo está en todas partes. Eso por un lado. Que no hay una sola solución. Esto es soluciones que hay que plantear, que pasan también por concienciar al entorno, pero no únicamente, por supuesto. No podemos dejar la responsabilidad en el entorno o en la víctima, por ejemplo, diciendo, bueno, ella lo dejó que vuelva. Ahí tiene que estar la sociedad y tienen que estar las instituciones diciendo, no se puede, y actuando de oficio.
porque esto de el libre albedrío no se da en todas las cosas. Yo no puedo ir a vender un riñón libremente, por ejemplo. ¿Por qué puedo decidir libremente entre comillas, por supuesto, entiéndanme, una víctima nunca decide libremente, pero que el individuo, archivar la denuncia o ver, Fiscalía tendría que poder investigar qué es lo que lleva a esa señora a querer archivar o a retirar la denuncia, que a veces tiene que ver precisamente con la misma violencia de la que parte su riesgo, que es el individuo que la está amenazando, que le está prometiendo, que le está diciendo. Entonces, sí, perdona. No, quería decir que hay una cosa muy curiosa. Cualquiera que haya hecho un reportaje medio en profundidad sobre esta cosa se da cuenta de que un maltratador se parece a otro maltratador, igual que el yonki se parece a otro yonki, porque la fisonomía del maltratador es muy parecida. Y una de las cosas que hace, pues del control, ¿no? Del no te pongas eso, del cómo vaya, no hables con tu hermana, porque si hablas con tu hermana tal, o te pongo mala cara, y cómo va, y mientras que eso le vaya funcionando no pasa a mayores, quiero decir, el círculo del miedo, ¿no? Hay una cosa muy importante que es el círculo del miedo. ¿Cómo ves luego? Me acuerdo de una historia en un pueblo de Sevilla, cómo los hijos estaban absolutamente amedrentados por el padre. Quiero decir, es meter ahí, ¿no? Como decía antes, pequeños espías, ¿no? De buena voluntad. Eso justo le quería preguntar yo a Sonia, porque claro, cuando hay una señal de maltrato, cuando hay amenazas, aunque sean mensajes de WhatsApp, ¿no? Cuando hay algo tangible, digamos, que puedas demostrar un posible riesgo, está claro que hay que actuar y que hay que denunciar. Pero Sonia, ¿una mujer que sienta miedo puede denunciar? No, por supuesto que le cuesta muchísimo, por eso hay servicios donde tenemos que decir a las mujeres que vayan. El primer paso a veces, y no siempre, por no decir casi nunca, es la denuncia. Para denunciar hay que estar relativamente fuerte. Es verdad que a veces la mujer se anima, denuncia, y en el mismo sitio donde va a denunciar le dicen, bueno, pero usted está seguro, mire que esto no creo que vaya a ningún lado, y se ponen a hacer como un análisis de causa que no ha lugar, vamos, de ninguna forma. Pero claro, yo he tenido pacientes que han vuelto 3 veces de querer ir a denunciar porque han sido disuadidas. Y eso hay que saber qué está sucediendo. Y entonces, ¿a dónde puede acudir una mujer que sienta miedo aunque no tenga una prueba tangible de una amenaza inminente? A ver, la prueba la tiene porque le ha sucedido. Las mujeres no denuncian porque no salió el sol, las mujeres denuncian porque llega un momento que están hartas y no aguantan más, y aparte tienen miedo y creen y confían en el sistema que las va a proteger. Si el sistema no les contesta en el mismo sentido, sino que responde disuadiéndola, lamentablemente hemos fracasado. Entonces, también hay que concienciar a todo el entorno donde entran las instituciones para que, por favor, entendamos que estamos frente a un problema muy grave. O sea, España tiene una lucha contra el terrorismo que es modélica y a lo mejor tendríamos que poder tomar ese modelo, tolerancia cero, que toda la sociedad diga basta ya, porque no es que se mata a una mujer y entonces no vamos a hacer tanto alarde, es que esto es insoportable. Ya, sí. De hecho, el machismo ha asesinado más víctimas mujeres que ETA en toda su carrera terrorista, con lo cual yo creo que vamos tarde con el estado de alarma, ¿no? Sí, sí. Bueno, el teléfono 016, recordamos que atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias, a su entorno, las 24 horas del día, todos los días del año, y en más de 50 idiomas diferentes. Y recordar también que el número no queda registrado en la factura telefónica, pero sí que hay que borrar la llamada del teléfono. Sonia Bácaro, psicóloga especialista en violencia contra las mujeres, muchísimas gracias una tarde más por asomarse a la ventana. Gracias a vosotros por tratar este tema. Buenas tardes. Llueve en el único infierno con hielo.
en el campo amarillo de Antonio Machado. Soledades y vientos tirando del carro en la tierra que menos le importa al gobierno. Hoy abrimos la ventana con nombres propios de personas anónimas. El siguiente es el de Lola Guisado. Lola tiene 72 años, vive en la misma casa en su pueblo de la Nava de Jadraque desde hace 53. El jueves pasado, a raíz del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, tuvo que dejar su casa por el riesgo de las llamas. Se fue a casa de una cuñada y este sábado las dos tuvieron que desalojar esa casa también. Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se lleva una situación como esta? Pues eso quisiera yo saber. Nunca me he encontrado en una situación como esta. Pero vamos, pues a ratos, unas veces más tranquila y otras veces pues muy desesperada porque la situación puede cambiar en minutos, como está pasando. El primer desalojo creo que le pilló con su nieto de 13 años. Sí, estábamos mi nieto y yo desayunando en la Nava y nos saltó la alerta del móvil. Entonces, bueno, pues yo también tenía miedo, sinceramente, y cogí lo imprescindible. Mi marido se quedó allí en la Nava, mi marido y mi hijo. Ahí siguen, allí. Allí siguen en la Nava. Sí, allí siguen, siguen. ¿Porque tienen animales? Claro, mi hijo es ganadero, es el alcalde de la Nava de Jadraque y tiene allí su ganado. Entonces, bueno, pues ellos se quedaron, mi marido no hubo manera de sacarle de allí y yo me fui con mi nieto a Veguillas, a un pueblo a 18 kilómetros de la Nava, que tengo allí mi cuñada que tiene una casa. Entonces, bueno, no quería irme más lejos porque quería estar más cerca de la situación. Claro. Entonces, pues allí ya empezó a haber humo y el sábado por la mañana, pues de Veguillas nos evacuaron también. Entonces me cogí a mi cuñada y nos fuimos a Espinosa de Henares, que tengo allí otra cuñada que tiene allí otra casa. Y aquí estamos desde entonces. Lola, tengo la curiosidad por saber exactamente cómo llegan las noticias o las peticiones de desalojo, porque a veces se cortan las telecomunicaciones, no funcionan los repetidores de los teléfonos móviles. En otras ocasiones hemos visto que va la Guardia Civil en persona, de puerta en puerta. ¿Cómo son estas comunicaciones? Sí, el jueves por la tarde, cuando empezó el incendio en La Mierla, nosotros estábamos más o menos tranquilos porque estamos a 50 kilómetros. Uh-huh. Pero ya empezó a haber mucho humo, incluso había ya alguna pavesa que caía. Y la Guardia Civil, este jueves por la noche, se pasó por el pueblo y nos dijo que estuviésemos preparados porque posiblemente nos iban a evacuar. Uh-huh. Y el viernes por la mañana fue la alerta. Ya la Guardia Civil ya no fue. La alerta es un SMS, quiere decir. Sí, el pitido es alerta. Sí. Y nos dijeron que cogiéramos lo imprescindible, la documentación y las medicinas y que nos fuéramos. Pero y entonces yo fue cuando me fui a Veguillas. Porque el año pasado, en los incendios que hubo el año pasado, fue la primera vez que vimos que en masa mucha gente se resistía a las evacuaciones, incluso se quedaban en sus casas o en sus municipios intentando, pues eso, frenar los efectos del fuego. Que me gustaría saber, su marido se quedó, tendría que haberse ido también. ¿Usted está de acuerdo que su marido se quedara? Bueno, pues no estaba de acuerdo. Es una decisión muy dolorosa, ¿no? Él estaba también ayudando a su hijo con el ganado. Claro. Entonces... Claro. Y no quería irse. Yo no le obligué porque pienso que si mi marido se va a confinar a una casa, vamos, no podría. Estando como estaba el tema. O sea que no, tampoco hice mucha fuerza para convencerle, porque lo conozco, claro. Lola, ¿cómo es el entorno de la Nava de Jadraque? Pues un entorno maravilloso.
por la noche los ruiseñores cantando, todos los pájaros, un robledal fenomenal que llega a 1 kilómetro de robles, allí hay mata baja y bueno, como hay ganado, pues no hay mucho follaje en los alrededores del pueblo. Pero bueno, pero luego te adentras y hay unas jaras secas, altísimas, mucho combustible. Vamos, eso nosotros ya lo habíamos hablado más de una vez, que como ocurría un incendio, eso iba a ser un polvorín. Lola, yo quería saber si ustedes de un tiempo a esta parte, o desde siempre, viven cada verano con el miedo al fuego. Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué o cómo creen que ese miedo, ¿no? O ese peligro se podría de alguna manera prevenir? Pues claro que se podía prevenir limpiando todo. Hay arroyos que los chopos han caído y no dejan limpiarlo la Confederación. Y no puedes coger ni una rama. ¿Y por qué? Del campo, ni piñas. O sea, hay que obtener el permiso de la Confederación Hidrográfica para limpiar las riberas. Sí, pero vamos, que no se nos ocurra hacer nada en las riberas de los arroyos. ¿Y por qué? ¿Por qué no les dejan? La Confederación nada más que va a poner denuncias porque vayas a hacer una casa en zona de policía, a 100 metros de un arroyo, de nada. O sea, para eso están, nada más. Vamos a sumar a la conversación a Javier Ruiz Martínez. Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando a Lola? Sí, la verdad que se te rompe el corazón pensando en, pues eso, la mierla, que es una palabra del antiguo castellano que significa mirlo. O sea, se llama así esa zona. Corrígeme si me equivoco, vecina, por eso, ¿no? Porque es una zona donde hay muchísimos pájaros. Citabas tú el ruiseñor y es una zona que conozco y la verdad que es una zona que efectivamente tiene una naturaleza y unos árboles realmente. Es un parque natural increíbles. Que debería estar, sí, ¿no? Limpio. Esto es lo que hablábamos ayer. Que es una zona de muchísimo valor ecológico. Y este parque, perdona para los de fuera, ¿se ha visto afectado ya por las llamas a la altura de hoy o todavía está en la zona limítrofe? Sí, claro. El incendio, de hecho, es lo que está quemando, es el parque. Es lo que explicábamos ayer, que había cierta confusión sobre, Guadalajara, el campo. No, lo que se está quemando es un parque natural. Es un parque natural de un gran valor ecológico, con poblaciones de corzos, con poblaciones de numerosísimas aves, también evidentemente, fauna de la que no se ve, insectos, reptiles, y creo que incluso también había zonas donde hay lobo. No es una población muy grande, pero también la hay. Así que sí que efectivamente es una zona... Sí, es una zona de un gran valor ecológico. Sin duda. O sea, el entorno paradisíaco que describía Lola se está siendo destruido con este incendio, ¿es correcto? Sí, bueno, el entorno se ha quemado muchísimo. De hecho, a 100 metros de mi casa se paró el incendio. Yo ahora me voy a asomar a la puerta y voy a ver nada más que desolación. O sea... Lola, ¿vosotros estáis teniendo o os han ofrecido en algún momento ayuda psicológica? Porque estáis teniendo tú has pasado los últimos días creo que en 3 o 4 casas distintas, no sabes lo que va a pasar con tu casa, incluso con tu propia familia. No os han ofrecido nada de ayuda psicológica, ¿no? Sí, bueno, pues yo no sé si para mí, pero vamos, mi marido y mi hijo ayer, fatal. Mi hijo se fue porque tiene la mitad de las vacas en Alcorro, que ayer en Alcorro estaba también el fuego, y se fue para sacar las vacas como podía. Bueno, mi marido con arcadas se mareó, o sea, yo esto creo que nos va a pasar factura, Después de que acabe esto nos va a pasar factura a todos. Porque estás un momento tranquila y luego dentro de media hora otra vez, o sea, horrible. Son 34 pueblos desalojados, 14 localidades confinadas, 1.200 vecinos fuera de sus casas que están viviendo, pues eso, una pesadilla. Yo me imaginaba, ¿no?, con la paradoja de todo el país con la euforia de la celebración del Mundial y luego, pues eso, efectivamente, pues vosotros, los vecinos de esa región de la Sierra Norte de Guadalajara, pasando pues una auténtica pesadilla, Lola. Una auténtica pesadilla. De hecho, bueno, pues allí se quedó mi marido, mi hijo, mi hija también. Claro. Y las personas, los civiles que se quedaron, pues ayer mismo, pues gracias a ellos, un foco
que empezó otra vez a revivir, y unas llamas impresionantes que bajaban hasta, pues, como bajen hasta el Sorbe, se quema el Ocejón, ¿eh? Entonces mi hijo llamó inmediatamente y mandaron 3 hidroaviones y lo apagaron. De hecho, luego mandaron por la noche un camión para refrescar el tema, porque claro, si es que el problema son los focos que quedan en el momento de que haya un poco de aire, pues ya se encienden otra vez. Y volvemos a empezar. Y Javi, ¿por qué está siendo tan difícil apagar este incendio? Pues mira, eso tiene que ver con 2 cosas. También con el hecho de que esté habiendo tantos incendios tan pronto este verano. Se lo he preguntado a Víctor Riesgo de Dios, es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España. Tenemos una gran parte de nuestro paisaje que está completamente conectado desde el punto de vista de los incendios. Tenemos mucho combustible, mucha biomasa, no hay nada que frene. Cuando empieza un incendio, cada vez hay menos barreras a la propagación de ese incendio, a raíz del abandono rural, a raíz de la escasa gestión que estamos haciendo del combustible, y a ello se le añade pues un cambio climático que lo que está haciendo es desecando, deshidratando cada vez más la vegetación, y está también adelantando cada vez más y desestacionalizando los incendios. Y sí que hay recetas, sí que hay cosas que se pueden hacer, mira. Pues recuperar las estructuras en mosaico, diversidad de tipos de cultivos, diversidad de tipos de bosques, de manera que en lugar de encontrar un paisaje que está completamente conectado, nos encontramos un paisaje diseccionado, y que los bomberos puedan hacer su trabajo. El problema es que los bomberos no pueden hacer su trabajo porque las llamas son demasiado intensas. O sea, lo que se encuentra al fuego es combustible, esto lo explicamos siempre. El combustible son los árboles, es el monte bajo, son distintos tipos de matorral, y también después, en un segundo caso, ya las casas y las viviendas. Entonces, si nosotros colocamos, digamos, distinto combustible, hay momentos en los que el fuego se puede parar. Si no, es imposible, porque el fuego va devorando, va avanzando, alimentado por el viento, evidentemente con el monte tan seco como está, después de esta que acabamos de entrar, tercera ola de calor ya. El riesgo extremo de incendio por la ola de calor. Estamos ahora mismo en la tercera ola de calor ya de verano, temperaturas que pueden alcanzar, ojo, para esta semana, los 45 grados en el sureste. Hoy tenemos 42 en gran parte del sur del país, incluyendo la zona de Castilla-La Mancha, también donde está el incendio un poquitín menos, pero también mucho calor. El monte, el campo están muy secos. La radiación solar es extrema. Los episodios de viento, combinados también con tormentas de rayos, evidentemente pues son un cóctel absolutamente diabólico. Y este de Guadalajara sigue siendo el que más preocupa. Sí, ya es el tercero por superficie quemada de la serie histórica, constituye el mayor de la historia de Castilla-La Mancha. Ayer ya os lo anticipaba, hoy ya está confirmado, 29.000 hectáreas y todavía subiendo, todavía sin control. Va a rondar, veremos a ver qué cantidad, al menos de momento lo que sí notamos es que no está creciendo al mismo ritmo que en la jornada de ayer. La única buena noticia es que los medios de extinción ya atacan el fuego. ¿Sabéis esta diferencia entre defendernos del fuego y atacar el fuego? Es decir, ya lo estamos apagando, ya estamos atacando el fuego, no se están defendiendo ya poblaciones, aunque hay mucha gente todavía desalojada, el daño es enorme. Y la verdad que yo no me puedo resistir a no traer aquí esa conversación que ha tenido Pedro Blanco esta mañana, Hoy por Hoy, con el alcalde de Laguerce. Pueblito de 52 habitantes censados, se llama Francisco. Pero claro, pues ahí se vive de la ganadería y del turismo, no se vive de otra cosa, no hay otros recursos. Y del paisaje. Vivíamos también del paisaje. Y a partir de que ha dicho esto de vivíamos en pasado del paisaje, le hemos escuchado quebrarse en directo con Pedro. Y es un pueblo, pues, ¿qué decía el alcalde? Pues precioso. ¿Está muy afectado el entorno, alcalde? Muchísimo. Es verdad que ya se está hablando de la vuelta de los desalojados. Estas lágrimas de Francisco, del alcalde de Laguerce, evidencian el drama social y medioambiental. Por cierto, incluso antes de que se apague, el Gobierno ha tomado hoy una decisión, lo han anunciado en Consejo de Ministros, ya lo hizo en el incendio de Los Gallardos en Almería, y es que el Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado que va a asumir el 50% de la recuperación de la zona quemada. Lo ha explicado la ministra Sara Gessen.
Y desde el Ministerio insistimos en algo que por supuesto va a estar ahí, que es el 50% del coste de la recuperación de una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte, lo vamos a sufragar, va a ser ese coste soportado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajo esa evaluación y esa solicitud de la comunidad autónoma. Lola, estaba pensando qué se le pasa por la cabeza cuando escucha al alcalde de La Huerce, a Francisco. Pues le conozco bien y la verdad es que me emociona mucho porque estoy con él. Estamos todos con la sierra. Es una pesadilla esto. Esto tiene que acabar y la pregunta es luego ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar luego? Lola, pues que pase esto cuanto antes, como usted dice, esta pesadilla cuanto antes y volvamos a hablar, la volveremos a buscar para ver qué ha pasado después de que se apaguen las llamas, porque se terminarán apagando, pero efectivamente, luego qué va a pasar. Lola Guisado, muchas gracias. Sí. Perdona, quería dar un agradecimiento primero a los civiles que se han quedado pues para ayudar y controlar un poco el tema. Luego a la Diputación Provincial de Guadalajara, que esta mañana ha puesto en marcha 30 toneladas de pienso para el ganado, que ahora se queda sin pasto, y lo está repartiendo la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, y a todos los efectivos en general. Y estoy con ellos y sé que están haciendo todo lo posible. Pues Lola Guisado, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. Mucha suerte, de verdad, mucho ánimo. Gracias a vosotros. Javi, luego está Aragón, ¿no? Sí. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, tampoco es, digámoslo así, tan grande el incendio todavía como el de Guadalajara, pero sí que es una situación de mucho peligro, sobre todo por la zona, sobre todo por las condiciones meteorológicas que hay allí, sobre todo por una diferencia importante, que es el viento que hay en esa zona de Teruel y todo el valle de... Que está ayudando, ¿no? Claro, eso es muy, muy problemático. Desde ayer por la tarde en Ejulbe, en Teruel, hay un incendio que lleva 1.000 hectáreas quemadas, también desalojos. El viento en la zona es clave para ver cómo evoluciona, como nos ha contado el consejero de Medio Ambiente de Aragón, Luis Biendicho. Entonces, de la previsión de vientos que tenemos, pues es que va a rolar en todas las direcciones, porque por desgracia es la situación a la que nos estamos enfrentando en este mes de julio, que los vientos son muy, muy, muy inestables. Y también de Aragón, el incendio de Orés, que ayer os contaba que estaba estabilizado, hoy se espera que pase al siguiente nivel, que es controlado. Han ardido, aquí sí, 14.400 hectáreas, que es muchísimo, es un incendio enorme también, en el pueblo de Un Castillo, que tiene un nombre precioso, Un Castillo se llama todo junto. Ha estado nuestra compañera de Ser Cinco Villas, Alba Francés, ha estado con los vecinos que volvían a sus casas. Ha sido emocionante venir al pueblo y ver que en el pueblo está todo bien. Ha sido agobiante el camino, todo quemado. Es un pueblo medieval que no se ha quemado, pero sí se ha quemado lo de alrededor. Sensación que vivieron los vecinos de Los Gallardos en Almería, que me han contado tantos vecinos en tantos incendios, que me cuentan de primera mano esa sensación de llegar a tu casa con el susto en el cuerpo, sabiendo que tu casa está bien, porque ya te lo he dicho, a lo mejor la vecina de al lado, pero lo que te encuentras por el camino te devora el alma. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. Javi, gracias, otra tarde más. Un abrazo, hasta luego. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used all on another love, another love. All my tears have been used all.
SER Podcast. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Hoy es el día en el que el empresario Julio Martínez, amigo personal de Zapatero, ha ratificado ante el juez lo que ya adelantó ayer en una carta dirigida a la Audiencia Nacional, en la que en un cambio de guión asegura que Zapatero marcaba los pasos para el rescate de Plus Ultra. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. También lo hizo Rosselli, el otro empresario investigado, que coinciden en explicar que Zapatero no solo se implicó activamente en el rescate a la aerolínea, sino que cobró por ello. Sí, acuerdo prácticamente de los acusados clave en todo este procedimiento para intentar escurrir el bulto y apuntar directamente a Zapatero. Julio Martínez ha ratificado en su escrito, ese escrito presentado ayer ante el juez, ha insistido en que Zapatero era el jefe en la sombra de su empresa Análisis Relevante, que participó en su creación y aunque no aparecía en el accionariado, era quien definía la estrategia y aportaba a los clientes, por lo que el juez le ha definido como un mero correveidile del expresidente. Julio Martínez ha confirmado que fue Zapatero quien en 2020 le comunicó que le iban a llamar unas personas de Plus Ultra, empresa de la que hasta entonces no había oído hablar, y que más tarde tuvieron lugar los trabajos para buscar el rescate, por el que la aerolínea abonó el 1% de aquellos 53 millones, algo más de 500.000 euros. Martínez no ha sabido decir si Zapatero ejerció algún tipo de influencia ni ante quién en el gobierno o en la SEPI para el rescate. Dice que no hablaron de ello pese a la amistad entre ambos. Al respecto, solo ha dicho que fue Zapatero quien le comunicó vía WhatsApp la concesión del crédito pocos días antes de que la SEPI lo aprobase, pero no ha podido aportar evidencia alguna porque borró sus WhatsApps con Zapatero. Y esta es una de las claves de todo esto, Marta. Ni Julio Martínez ni los directivos de Plus Ultra, que también han presentado escritos de confesión, han aportado pista alguna de cómo se hizo ese tráfico de influencias. No saben siquiera si se produjo ni ante quién. Ni siquiera consta la afirmación de Zapatero de que fuera a realizar gestiones para conseguir el rescate. Lo dieron por sentado. Estamos, por tanto, prácticamente como estábamos, porque Zapatero va a reiterar que no ejerció influencia alguna y para probar el tráfico de influencias hace falta un funcionario concreto y que exista prevalimiento sobre el mismo para ejercer dicha influencia. Julio Martínez, por otra parte, ha confirmado los pagos a la empresa de Zapatero y de las hijas por trabajos de maquetación, aunque finalmente no hicieran nada. Habían acordado en la creación de Análisis Relevante una iguala de 3.000 euros mensuales hasta 2025 con independencia del trabajo realizado para las hijas. Zapatero insistirá en que los trabajos fueran efectivamente realizados, tendrá que aportar la documentación que lo acredite y alegará que esos pagos son subjetivos, que dependen de lo que el cliente esté dispuesto a abonar, no de un precio de mercado. Yo estoy de acuerdo, quizá penalmente, y la descripción es impecable que ha hecho Miguel Ángel, pues la situación sea igual. Políticamente y personalmente, la situación de Zapatero es mucho peor hoy que ayer, a mi juicio, y puede estar totalmente perdido. Ya digo, no hablo en términos penales, que desconozco. Zapatero está absolutamente perdido, es decir, está derrotado. Es decir, aquí hay que desligar a un imputado que tiene todo el derecho, por ejemplo, como lo ha hecho, a pedir la nulidad de todas las actuaciones, que no vale lo que viene de Estados Unidos, que los otros mienten con chavados para culparle, y a aquel político ejemplar, con su ingenuidad, con su inocencia. Es decir, no hay ningún presidente de gobierno que haya desatado una estima similar, que está metido con personajes como esto, porque esto de que decir, no, es que Aldama, por ejemplo, digo, en un caso que ya ha ocurrido, ¿no? Por cierto, sentenciado con 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo y por unanimidad. Decir, no, es que Aldama no aportó pruebas, es que no tiene que aportarlas, es que estaba allí. Como dijo un dirigente de Puertos del Estado, estaba todo el día en el Ministerio, formaba parte del Ministerio. Entonces, la amistad entre Zapatero y Julio Martínez, de la que es responsable Zapatero como expresidente del gobierno y por todo el papel histórico, ya no político, sino histórico que juega, es responsabilidad de Zapatero por no haberse unido con gente así. A mí, sinceramente, los dirigentes de Plus Ultra, que ahora se han vuelto contra Zapatero, me parecen de las personas menos recomendables que he visto históricamente en la historia de los negocios. Y entonces, el que se involucra con ellos, de una forma u otra, que se decidirá penalmente, Zapatero. Y yo no sé, Miguel Ángel, si tú Zapatero puede evitar un juicio tal como está la situación ahora mismo. Lo tiene muy difícil porque, como decías, hay una cosa que es evidente, más allá de que no existan, todo pende, o gran parte de la causa pende del tráfico de influencias, es cierto, y si se desmonta el tráfico de influencias, que no está nada claro que pueda probarse, porque no tienen ninguna evidencia de que se haya producido ese delito de tráfico de influencias, existen unas condiciones, una jurisprudencia
sentencia tasada para el delito de tráfico de influencias, más allá de que ese delito no pueda probarse, hay una cuestión que es crucial, que es el dinero, los pagos, y hay que seguir el rastro del dinero. Los pagos existieron, existe una cantidad abonada por parte de Análisis Relevante, a su vez cobrada de Plus Ultra, que es coincidente con lo que se abona luego a José Luis Rodríguez Zapatero y también a las hijas del propio Zapatero. Y entonces va a tener que justificar cómo y de qué forma Zapatero y sus hijas cobraron ese dinero que al parecer procedía de Plus Ultra con Análisis Relevante, que era mero vehículo financiero para Zapatero, según lo ha venido a calificar incluso el juez en el día de hoy. Habrá que demostrar esta circunstancia y Zapatero tendrá que realizar las oportunas explicaciones que hasta el momento no ha dado, ni de las joyas ni de todo esto tampoco. Es que como decías antes, Matías, nada que apuntar a lo que diga Campos, ¿no?, que es el experto, pero solo tres cosas. Una, muy rápidas, ¿no? Una, que en este mundo de los negocios y también de los delitos hay que cuidar a los socios o a los compinches, ¿no?, respectivamente, ¿no? Y no parece que las declaraciones de Zapatero fueran muy cuidadosas, ¿no?, con los que le han acompañado en esta aventura privada después de ser político y presidente del gobierno. Lo segundo es que no serán culpables, pero desde luego se comporta como si lo fueran, ¿no? Este silencio tan largo de Zapatero después de decir que iba a hablar, pues está poniendo a Sánchez, al presidente del gobierno, en una situación muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque hasta cuándo va a aguantar este silencio, si cada día de silencio, cuánto le cuesta en descrédito al PSOE. Y por otra parte, pues las víctimas de la Dana, ¿no?, o del fuego siempre decían una cosa: estamos perdiendo cosas que no se pueden comprar, ¿no? Y yo creo que el PSOE día a día, mientras con esto, sobre todo de Zapatero, y con otras cosas, pero sobre todo con lo de Zapatero, está perdiendo cosas que no se pueden comprar, ¿no? Pues mucha credibilidad y muchos años, ¿no?, de honradez, ¿no?, como decía el eslogan, ¿no? Es que alguien puede pensar incluso que existe una cierta justicia en que personajes como Zapatero, como Aznar, como González, pues busquen salidas económicas, una recuperación de los años entregados al país, pero es que, por ejemplo, Zapatero, estoy hablando en Mallorca y seguro que en otros sitios, ha dado conferencias a 30.000 euros la conferencia. Repito, 30.000 euros una conferencia. Esto legal, pagado oficialmente, la conferencia se dio, la conferencia fue impecable, ¿quién no querría escuchar a Zapatero? Fenomenal. Es decir, yo creo, se dice, por ejemplo, no, es que se necesita un estatuto de los expresidentes, del lobismo, tal, no, lo que se necesitan es asesoría psicológica, porque es que es un caso ya como gremial, ¿no? O sea, todos los expresidentes cuando salen del gobierno dicen: he estado 4, 8, 12 años tratando con gente inferior por un sueldo mísero para mis responsabilidades de 50, 60, 70.000 euros y ahora me voy a vengar, ¿no? Voy a despachar con todo lo que no he hecho antes. Es decir, es un comportamiento, es que yo creo que estamos casi en la casilla de salida, es decir, lo que ha sucedido y lo que se va sabiendo es impropio de Zapatero, del personaje histórico que conocimos a principios de este siglo. Todavía queda mucho por escribir. Las hijas también tienen que declarar, ¿no, Campos? Sí, claro, van a ser llamadas también a declarar, van a tener que ofrecer explicaciones de esos trabajos, de esa iguala percibida, de ese contrato que parece, según explicaba Julio Martínez, que en la Constitución de Análisis Relevante pues se acordó el pago de una suerte de iguala de 3.000 euros mensuales, hicieran o no hicieran nada, para la empresa de las hijas de Zapatero. Todo esto, por supuesto, dicho en los términos de presunción. Hace falta, como decíais, mucha prueba todavía que practicar. Vamos a ver hasta dónde llega esta causa. De momento, desde luego, pinta muy mal para el expresidente Zapatero, a tenor de las declaraciones de unos y otros, de los directivos de Plus Ultra y de que era hasta hace poco su amigo Julio Martínez, pero todo esto va a tener que probar y que demostrar. El propio juez, José Luis Calamar, reprochado hoy durante la declaración a Julio Martínez que fuera excesivamente vago en sus respuestas, que no concretase los hechos, que no aportase nada más allá de lo que ya había dicho en el escrito presentado en el día de ayer. Campos, muchísimas gracias. Hasta luego. Matías, mañana más. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.